Con el auxiliar Jerry y no me nombró en la lista. Sí, quería llamar lista, pero se acabó su Zoom. Se Ya, acabó muchas el gracias, Zoom, doctor. Ya, ¿ya? gracias. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a seguir con el avance de la asignatura de las bacterias y quisiera por favor que me atiendan. No solamente entren por entrar, no gasten sus megas. Si no van a atender, es mejor que se salgan, que se quede solamente la persona que quiere aprender un poquito, ¿ya? Porque el tema que vamos a avanzar hoy día, ustedes lo van a ver, cuando sean médicos, lo van a ver siempre. Estas son bacterias que viven en los hospitales, son bacterias multiresistentes, son bacterias que producen la muerte de los pacientes hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva. O sea que por favor, les pido que atiendan. Caso contrario, no pierdan el tiempo y sálganse. ¿Ya? No es como en práctica que han entrado, parece, a- por entrar y se han dormido y se les preguntaba y nadie contestaba nada. Entonces, bacilos gram negativos no fermentadores. Como estamos acá en esta tablita eh, que ustedes tienen en su guía, en el avance de las bacterias, para que ustedes lleven un control de lo que estamos avanzando y se ubiquen más que todo en lo que estamos avanzando. Hemos avanzado los cocos gram positivos, estafilococos y estreptococos. Hemos avanzado los bacilos gram positivos, Listeria, Corynebacterium, Bacillus, Clostridium, Anaerobius. Entonces, hasta aquí hemos dado el primer parcial. El segundo parcial hemos empezado, vamos a desarrollar todo lo que son los gram negativos, cocos y bacilos. Empezando en la anterior clase por los bacilos gram negativos, donde tenemos la familia de las enterobacterias, que era el grupo más amplio de bacterias que producen sobre todo infecciones en la comunidad. La próxima clase hablaremos de Vibrio cólera y Campylobacter jejuni. Hoy vamos a avanzar de estos bacilos gram negativos, porque está dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores, donde están las pseudomonas, el género Acinetobacter, el género Flavobacterium, el género Moraxella. Luego vamos a seguir con los cocos gram negativos, donde está el género Neisseria, donde está Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Con esto terminamos lo que son las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. Y empezamos con bacterias que no se tiñen con tinción de Gram, sino con otra metodología. Por ejemplo, el género Treponema son unas espiroquetas que no se tiñen porque las espiroquetas no tienen péptidoglicano en su pared celular. Ahí está el Treponema pallidum que produce la sífilis. Después tenemos otro tipo de bacterias como el micoplasma y la clamidia que tampoco tienen pared celular y no las vamos a ver acá. Y luego tenemos el género Mycobacterium, que es las micobacterias que no se tiñen con la tinción de Gram porque tienen ácidos micólicos en su pared celular, que son grasas y no peptidoglicano, y por lo tanto se tiñen con la tinción de Ziel-Nielsen. Con esos temas terminaríamos lo que es bacteriología y empezamos con el segundo parcial. El segundo parcial va a ser de todos estos gram negativos, además de Vibrio, o que es de Treponema pallidum, que produce la sífilis, género Clamidia y Micoplasma, y género Mycobacterium. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Ojalá terminemos antes del receso y después empezamos con los virus. Bueno, ¿por qué se llaman bacilos gram negativos? No fermentadores.
Estas bacterias, todos los bacilos gram negativos, crecen en un medio de cultivo que se llama agar McConkey. Este medio de cultivo, que es el agar McConkey, es de color rosado, claro. Entonces, todos los bacilos gram negativos crecen en este agar McConkey, porque es un medio selectivo que no deja crecer a otras bacterias, solamente crecen bacilos gram negativos. Pero estos bacilos gram negativos pueden fermentar los carbohidratos o no fermentar los carbohidratos. Los que fermentan los carbohidratos crecen en forma de colonias rosadas. En cambio, los que no fermentan los carbohidratos crecen como colonias transparentes. Los que fermentan los carbohidratos los hemos estudiado en la anterior clase. Era la familia Enterobacteriaceae, donde está la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Salmonella, Shigella. Todo esto hemos visto en la anterior clase. Hoy vamos a ver estos bacilos gram negativos no fermentadores de los carbohidratos. De ahí sale el nombre de no fermentadores, para que ustedes cuando lean en los libros vean bacilos gram negativos no fermentadores de los carbohidratos. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Que estos bacilos no fermentan los carbohidratos en el agar McConkey, por eso crecen como colonias transparentes. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿cuáles son estos bacilos gram negativos no fermentadores? Aquí tenemos el género Pseudomonas, que es el más común, el género Stenotophomonas, el género Acinetobacter, género Burkholderia, Alcalígenes, Flavobacterium, Moraxella. Todos estos son bacilos gram negativos no fermentadores que iremos describiendo a medida que desarrollemos la clase. Esta es una clase corta, la voy a tratar de hacer lo más dinámica posible para que todos entiendan a lo que nos estamos refiriendo en esta clase. Estos son bacilos en común. ¿Qué es lo que tienen todos estos bacilos gram negativos no fermentadores? Que producen infecciones oportunistas. Es decir, que son bacterias que se encuentran como microbiota, como microflora del hospital, sobre todo en las salas de terapia intensiva. Estas bacterias viven en los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales se tratan a pacientes, son bacterias intrahospitalarias. Se tratan a pacientes que están infectados con estas bacterias y por lo tanto contaminan el ambiente del hospital. Esa es una causa en común que tienen. Otra característica en común que tienen todos estos géneros es que producen infecciones en inmunodeprimidos al ser bacterias intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque el que entra a un hospital no es un paciente que esté sano, que esté inmunocompetente, sino es un paciente que tiene una enfermedad de base. Y al tener una enfermedad de base, por eso está en el hospital internado, entonces tiene una inmunodepresión. Por lo tanto, adquiere fácilmente estas bacterias. Más que todo porque los instrumentos que se utilizan en los hospitales para la asistencia de estos pacientes hospitalizados pueden también estar contaminados con estas bacterias. Esa es una característica en común porque son bacterias intrahospitalarias y producen infecciones en inmunodeprimidos. Otra característica en común que tienen todos estos géneros de bacterias es que cuando se encuentran fuera del hospital, se encuentran en lugares húmedos. Son amantes de la humedad, del agua, de los líquidos. Por lo tanto, crecen en las lagunas, en las piscinas, por ejemplo, en las piscinas que no son tratadas, aguas estancadas, que no son tratadas con cloro.
¿no? Entonces, el cloro es un desinfectante que destruye a las bacterias que pueden estar presentes. Entonces, en bacterias, pues, en lugares donde no hay tratamiento de estas bacterias, crecen y la gente que se baña en estos lugares puede adquirir infecciones, ¿ya? Entonces, les encanta la humedad, otra característica importante. Y la cuarta característica importante es que al producir infecciones en inmunodeprimidos en los hospitales, infecciones intrahospitalarias, son bacterias multiresistentes a los antibióticos. ¿Me he dejado entender, chicos, las características de todos estos géneros? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a describir cada uno de estos géneros, empezando por las pseudomonas, que son bacilos gram negativos no fermentadores como las pseudomonas. Existen varias especies de importancia médica, siendo las más importantes la pseudomona aeruginosa, la pseudomona fluorescens y la pseudomona pútida, que pertenecen a un grupo fluorescente, y a un grupo no fluorescente, la pseudomona stutzeri y la pseudomona mendocina. ¿Por qué se llaman grupo fluorescente y grupo no fluorescente? Porque estas de acá producen pigmentaciones que emanan fluorescencia. En cambio, estas no producen pigmentos al crecer, ya sea in vivo o in vitro. De todas estas bacterias, nos vamos a referir a la pseudomona aeruginosa, que es la más importante y la que más van a escuchar ustedes. Como les decía anteriormente, todas estas bacterias se encuentran en los lugares húmedos, aguas estancadas, en el medio ambiente, pero también se encuentran en el ambiente hospitalario donde haya humedad. Por ejemplo, en la comida, en las flores de los jarrones. Por eso es que no se debe llevar flores y colocar en jarrones en los hospitales, porque si llevamos agua en los floreros y colocamos agua en los floreros, las bacterias pululan en el ambiente hospitalario. Entonces, encuentran un ambiente óptimo para crecer en los jarrones, en el agua de los jarrones, convirtiéndose en una fuente de infección para estos pacientes hospitalizados. En los baños, en los respiradores que no han sido esterilizados, como están con humedad, entonces si no se esterilizan entre un paciente y otro, estamos transmitiendo infecciones. Los equipos de diálisis, lo mismo, si no están esterilizados. E incluso dice las soluciones desinfectantes. Los desinfectantes que utilizamos en los hospitales deben cambiarse periódicamente. No se los debe dejar mucho tiempo en los frascos, porque son líquidos donde las pseudomonas igualmente pueden desarrollar. Aquí tenemos en esta foto un paciente, por ejemplo, que se encuentra en una sala de terapia intensiva. Aquí es donde se encuentran más estos pacientes, porque en estos pacientes que están generalmente inconscientes o en estado crítico, entonces están sometidos a algún procedimiento invasivo. ¿Qué es un procedimiento invasivo? Cuando ingresamos a lugares estériles de los pacientes con algún instrumento para darle alguna asistencia médica. Por ejemplo, este paciente tiene dificultad respiratoria, entonces se le adiciona un respirador mecánico que ingresa hasta los pulmones produciendo, entonces, al ingresar hasta los pulmones puede introducir bacterias. Luego tenemos a este paciente tampoco puede levantarse e ir al baño. Entonces está sometido para poder orinar a una sonda urinaria. Ese es el procedimiento invasivo, a través del cual, si no cumplimos las normas de bioseguridad o utilizamos antisépticos y desinfectantes adecuados, podemos introducir bacterias del ambiente hacia
las vías urinarias y provocar una infección urinaria intrahospitalaria. Y con el respirador vamos a provocar una neumonía intrahospitalaria. Este paciente, para administrar sus medicamentos, está sometido a una vía, a un catéter. Entonces, este catéter también puede colonizarse de estas bacterias intrahospitalarias y a través de este introducir bacterias hacia el organismo del paciente, hacia la sangre del paciente más propiamente dicha, y producir sepsis intrahospitalaria. Esos son algunos de los ejemplos a través de los cuales podemos introducir estas bacterias a los pacientes, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, porque son bacterias oportunistas que se aprovechan de la baja de defensas de estos pacientes hospitalizados. Bueno, ¿qué características tienen estas bacterias que son bacilos gram negativos? Ya lo dijimos, son móviles porque tienen flagelos peritricos, suelen disponerse en parejas, son aerobios estrictos, presentan una enzima que es la citocromo oxidasa, que la diferencia de las enterobacterias que no la producen, y algunas de estas pseudomonas, sobre todo la pseudomona aeruginosa, produce un pigmento azul verdoso llamado piocianina o pioverdina que tiene acción tóxica. Otras pseudomonas producen, la pseudomona fluorescens produce un pigmento fluorescente que es amarillo verdoso, que es la fluoresceína. Y otras pseudomonas producen un pigmento marrón, que es la piorubina. La pseudomona aeruginosa que produce este pigmento, como vemos acá en la figura, es la más frecuente en encontrarse produciendo infecciones. Gracias a que produce infecciones esta pseudomona aeruginosa, como vemos acá en la figura, tiene flagelos peritricos que la hacen más móvil. Entonces tiene pilis o fimbrias, como vemos acá en la figura, estos pilis, estos pelitos alrededor, que hacen que se adhiera fuertemente a la superficie a la cual están parasitando. Tienen una cápsula que tiene acción antifagocitaria e impide que sea fagocitada por nuestras defensas, que son los neutrófilos. Tiene un lipopolisacárido que actúa como una endotoxina y, como les decía anteriormente, tiene un pigmento azul verdoso que es la piocianina, que tiene acción tóxica. Nuevamente vuelvo a repetirle, esta bacteria es muy común en los hospitales, sobre todo en las salas de terapia intensiva. Por ejemplo, este paciente se encuentra sometido a un respirador mecánico. Este respirador mecánico, como tiene humedad, entonces, o no está bien estéril, se introduce hasta lugares totalmente estériles del paciente, como los bronquios y los pulmones, produciendo neumonía intrahospitalaria. Es muy común que esta bacteria también en los hospitales se encuentre, como les decía, en las flores, en los respiradores, en los equipos de diálisis, en los lavamanos. Ustedes saben que en las salas de los hospitales se encuentran lavamanos para la facilitación de lavarse las manos a los médicos y a las enfermeras y a los residentes. Frecuentemente entre paciente y paciente deben lavarse las manos para evitar ser transmisores de las infecciones. Resulta que les cuento una anécdota, que cuando yo trabajaba en el hospital, todos los pacientes de terapia, no todos, la mayoría de los pacientes de terapia intensiva presentaban neumonía intrahospitalaria, infección urinaria intrahospitalaria, y la bacteria que crecía era la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, habíamos llegado a la conclusión con el comité de infecciones que estábamos frente a un brote en terapia intensiva. Entonces, la mayoría de los pacientes ingresaban sin ninguna infección, como por ejemplo, a las salas de terapia intensiva ingresan pacientes que muchas veces están, están andando tranquilos en un auto o en una moto y sufren un accidente automovilístico e ingresan a salas de terapia intensiva donde adquieren una infección debido a estos instrumentos que están contaminados o a las manos del personal que está contaminada.
Entonces, esa es una infección intrahospitalaria que no la tenía al ingreso del hospital, pero la adquiere al ingresar por estos instrumentos o el propio personal que no adquiere normas de bioseguridad. Les cuento, cuando yo estaba trabajando en el hospital, cerramos la sala de terapia intensiva porque muchos pacientes se infectaban con Pseudomonas aeruginosa y tenía el mismo perfil de antibiograma, resistente y sensible a todos, a los mismos antibióticos. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que estábamos frente a un brote. Decidimos con el comité de infecciones cerrar la sala para hacer el estudio y encontrar la fuente donde estaba esa Pseudomonas aeruginosa. Y entonces empezamos a hisopar la cama del paciente, los respiradores, las manos del personal, todos los instrumentales donde se asistía a estos pacientes. Y grande fue nuestra sorpresa que al hisopar el jabón, el jabón, en ese entonces se utilizaban jabones en barra, jaboncillo, pero ustedes saben que el jaboncillo se deja en la jabonera y la jabonera muchas veces acumula agua. Entonces, sacamos muestra del jabón y de esa agua o esa humedad que dejaba la jabonera. Y grande fue nuestra sorpresa que encontramos Pseudomonas aeruginosa en ese jabón. Del mismo modo, dijimos, si está en el jabón, también tiene que estar en las toallas. Las toallas no se utilizaban toallas de papel, eran toallas de tela. Cultivamos la tela de las toallas y encontramos la misma pseudomona. ¿Por qué? Porque el médico y la enfermera venían, se lavaban con el jabón y se secaban con la toalla. Entonces contaminaban toalla también. Desde ese entonces tomamos la decisión de no utilizar más jabón de barra y utilizar jabón líquido. En el hospital se utiliza solamente jabón líquido y no utilizar más las toallas de tela, sino las toallas de papel, las desechables. Igualmente, se cambiaron estos lavamanos para que no se cierren con la mano el grifo, sino se cierren con un pedal que sea con el codo o también sea con los pies, ¿no? Un pedal para cerrar el agua del grifo. Y eso ustedes lo van a ver que existen esos lavamanos en los hospitales. En el no existan los lavamanos con esas de cerrar con el pie o con el codo, entonces se debe utilizar el papel para cerrar el grifo y no contaminar la mano que se está lavando nuevamente con la manilla del grifo. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya. Bueno, ¿qué infecciones producen en los hospitales la Pseudomonas aeruginosa o las otras pseudomonas? Ya dijimos, infecciones pulmonares. ¿Por qué? Porque el respirador mecánico se encuentra como fuente de infección y produce una traqueobronquitis, pudiendo entrar hacia el parénquima pulmonar y producir una bronconeumonía necrosante, ¿no? También puede producir una fibrosis quística. Luego también puede, a través de una sonda, puede ingresar hacia la vejiga y producir una infección urinaria intrahospitalaria. Esta es la sonda urinaria. Bueno, si yo les pregunto, o a través de un catéter, también puede ingresar y producir bacteremias o sepsis intrahospitalarias. Si yo les pregunto, ¿cuál es el instrumento invasivo que se utiliza para asistencia al paciente en una sala de terapia intensiva para producirle, para mejorarle su respiración? Entonces ustedes me deben contestar, es el respirador mecánico. Si yo les pregunto cuál es el instrumento crítico que se utiliza para facilitarle el orinar al paciente, es la sonda urinaria. Ese es el procedimiento invasivo, la colocación de la sonda urinaria que le puede provocar una infección urinaria. Si yo les pregunto cuál es el procedimiento invasivo para una sepsis intrahospitalaria en una sala de terapia intensiva, es el catéter venoso.
¿no? Esas son las infecciones que pueden producirse en pacientes hospitalizados en una sala de terapia intensiva, todas intrahospitalarias. También en una sala de medicina interna se puede producir una infección secundaria a una quemadura. Ustedes saben que nosotros tenemos, que no estamos quemados, tenemos una piel sana, que no tiene una herida. Por lo tanto, cuando se tiene una piel sana, no tiene una herida, es la primera barrera de defensa que tenemos, la piel sana. No deja entrar a bacterias del exterior que estén patógenas. Pero a la mínima herida, incluso que haya una microherida, se entran las bacterias y producen, es la puerta de entrada de una bacteria y producen infecciones. Imagínense en un paciente quemado que ha perdido la piel. Entonces tenemos acá que se infectan la piel, se coloniza la piel y se produce una infección donde vemos acá a la secreción purulenta que produce la pseudomonas en pacientes quemados. Esas serían las infecciones en pacientes hospitalizados. Aquí está la bacteremia también. Pero también la pseudomonas produce infecciones, la pseudomonas aeruginosa produce infecciones en pacientes que no están hospitalizados, en pacientes de la comunidad, ¿ya? ¿Cuáles? La infección de oído y la infección del ojo. La infección del oído se llama otitis del nadador. Generalmente es una otitis externa, que es donde se puede producir esta secreción purulenta que puede llegar más al interior y producir una destrucción invasiva de los huesos craneanos adyacentes al oído infectado, ¿ya? Esto ocurre en pacientes que se bañan en aguas contaminadas con pseudomonas, como les decía, la otitis del nadador. También en el ojo puede producir una corioretinitis. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes que usan lentes de contacto. Ustedes saben que los lentes de contacto en la noche uno debe sacárselos y colocarlos en un líquido. No se duerme con los lentes de contacto. Ese líquido, si no se lo cambia periódicamente, se contamina con pseudomonas. Y entonces todos los días nos estaremos colocando pseudomonas a los ojos y a la larga podrá producir una infección como esta, que es la de la córnea, la corioretinitis, que puede llevar hacia la ceguera a la larga, ¿ya? Esas son las dos infecciones que se pueden producir en pacientes de la comunidad que no sean intrahospitalarias. Me olvidaba decirles, chicos, esta reunión terminará en 10 minutos. Vuelven a entrar al mismo link. Aquí tenemos las infecciones por pseudomonas. Me olvidaba decirles que esta bacteria Pseudomonas aeruginosa, al crecer tanto in vivo como in vitro, ya les dije, produce un pigmento azul verdoso. Fíjense cómo in vitro, les he mostrado la caja Petri. In vivo, fíjense cómo la pigmentación verdosa en los pacientes quemados, ¿no? Fíjense cómo se produce una pigmentación verdosa en los pacientes quemados, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes debemos llevar la muestra al laboratorio. Otra cosa que me olvidaba decirles, aquí tenemos la pigmentación verdosa que produce in vitro. Me olvidaba decirles, esta bacteria emana un olor característico, un olor sui generis. Sui generis quiere decir característico de algo, de esta bacteria en este caso. Los libros dicen olor a frutas, olor a uvas, a frutas aromáticas, dicen los libros. Bueno, es un olor característico. No sé si es olor a frutas, pero para mí no siento yo que ese olor a manzana verde, dicen algunos libros. Es un olor característico, que cuando crece la pseudomonas en el laboratorio, desde la puerta del laboratorio ya sabemos que hay una pseudomonas. Lo mismo sucede en el hospital.
cuando hay un paciente infectado con una pseudomona, sobre todo en las salas de quemados, vemos que desde la puerta ya el médico dice acá hay una pseudomona, ¿ya? Entonces es muy fácil in vitro como in vitro detectar a una pseudomona, ¿ya? Son bacilos gram negativos, crecen produciendo ese pigmento color verdoso, son oxidasa positivas y en el laboratorio el bioquímico realiza una serie de pruebas como vemos acá, los azúcares de Hufleison, la pigmentación en agar-Quimb, que a ustedes no les interesa esto, para darles a ustedes el informe de laboratorio que estamos frente a una pseudomona aeruginosa. Hemos dicho que estas bacterias son multiresistentes. Entonces, la monoterapia no está indicada en estas bacterias. ¿Qué significa monoterapia? Tratar con un solo antibiótico. Se debe tratar con un sinergismo. ¿Qué significa eso? Dos antibióticos que al administrarse juntos se potencie la acción de ambos. ¿Cuáles son esos dos tipos de antibióticos? Asociar un aminoglucósido que puede ser amicacina, gentamicina, tobramicina, con una cefalosporina de tercera o cuarta generación, que puede ser una cefotaxima, una ceftriaxona. La más indicada es una ceftazidima. También puede ser un cefepime de cuarta o quinta generación. Pero el antibiótico la cefalosporina que más se utiliza para pseudomonas es la ceftazidima. Depende del antibiograma que salga, ¿no? Es necesario que ustedes soliciten un cultivo y antibiograma para saber cuál es la bacteria y con qué antibióticos pueden hacer el tratamiento. La monoterapia no es eficaz porque son cepas resistentes. ¿Cómo prevenir esta infección? Bueno, debemos controlar estas infecciones intrahospitalarias, como les decía anteriormente, evitar la contaminación de los equipos médicos, desinfectar bien. Usar normas de bioseguridad, usar guantes, lavarse las manos, es lo más importante, es la norma de bioseguridad más importante. Lavarse a cada rato las manos antes incluso de colocarse guantes. El uso de guantes no evita que nos lavemos las manos, igual las manos están contaminadas, ¿ya? Entonces, usar barbijo. Entonces, todas las normas de bioseguridad en los hospitales. Y el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro puede seleccionar microorganismos resistentes. O sea, hacer caso al antibiograma. Colocar el antibiótico que dice sensible y no irse directamente hacia irse directamente hacia los antibióticos de más amplio espectro. Los intentos por eliminar las pseudomonas en los hospitales son inútiles en la práctica. O sea, no podemos eliminarlas, pero sí podemos disminuir las infecciones producidas por estas bacterias, porque hay agua, hay humedad en los hospitales, inclusive en los aires acondicionados se ha encontrado pseudomonas porque hay humedad. Las prácticas eficaces de control, como les decía, es evitar la contaminación de los equipos estériles, de los respiradores, de las sondas, las máquinas de diálisis y lavarse las manos, ¿no? Otras pseudomonas son la pseudomona fluorescens, que produce este pigmento fluorescente, y la pseudomona pútida. La más común, como les decía, es la pseudomona aeruginosa. Estas pueden encontrarse como microbiota en algunos pacientes hospitalizados, pero son oportunistas en los hospitales, produciendo infecciones en inmunodeprimidos. Bueno, eso sería la pseudomona. Tenemos 4 minutos antes de que se acabe este Zoom para hablar del género Burkholderia, que es otro bacilo gram negativo no fermentador. Tenemos la Burkholderia cepacia y la Burkholderia pseudomallei. Son dos especies importantes. Como dije anteriormente, todos estos bacilos gram negativos, Burkholderia, pseudomonas, estenotoformonas, flavobacterium, acinetobacterium, tienen en común que les gusta la humedad, que son resistentes, que producen
Infecciones en inmunodeprimidos. Bueno, al igual que la Pseudomonas aeruginosa, la Burkholderia cepacia puede colonizar ambientes húmedos y por lo tanto se asocia a infecciones intrahospitalarias, como por ejemplo en pacientes con respirador mecánico, la neumonía intrahospitalaria o la fibrosis quística. En pacientes con infecciones urinarias, o perdón, con sonda urinaria, la infección urinaria, ¿no? En pacientes sondados. Y en pacientes con catéteres, entonces, como en este caso, vamos a producir la septicemia. La Burkholderia cepacia se aísla en el medio hospitalario en las muestras clínicas, crece en el agar McConkey, produciendo colonias de color rosado y una pigmentación amarilla. La otra Burkholderia, la Burkholderia pseudomallei, se encuentra más en el medio extrahospitalario. Se puede encontrar también en el medio extrahospitalario, sobre todo en las plantaciones de arroz. En el sudeste asiático se ha visto que los chinitos, por ejemplo, comen mucho arroz y tienen grandes plantaciones de arroz. Entonces crece la Burkholderia en estas aguas de las plantaciones de arroz. Y entonces basta que tengan una microherida, esta gente que entra a cosechar el arroz y les va a producir una infección en piel, o puede ingresar a través de la vía aérea y producir una infección pulmonar crónica, que es una neumonía extrahospitalaria, ¿no? Aquí tenemos características de las infecciones en piel y la neumonía extrahospitalaria. Bueno, antes voy a dejar tenemos un minuto que no me da para terminar, y entonces volvemos a entrar, chicos, ¿ya? Volvemos a entrar. Último, porque la Pseudomonas aeruginosa era la más amplia y la que más teníamos que haber descrito. Bueno, otro género es la Stenotophormona maltophilia. Esta Stenotophormona maltophilia antes pertenecía al grupo de Pseudomonas y actualmente pertenece después a las Xanthomonas, y actualmente es un género aparte porque tiene características algunas que diferencian de las pseudomonas. Ahora se llaman estenotofomonas, ¿ya? Igual que las otras, es responsable de infecciones intrahospitalarias en inmunodeprimidos. Producen infecciones multiresistentes en pacientes con respirador mecánico, en pacientes con sonda urinaria, en pacientes con sepsis, ¿no? También puede producir extrahospitalariamente infecciones de las heridas, sobre todo en las heridas operatorias en pacientes diabéticas serían en los hospitales. Bueno, en la tinción de Gram aparecen también bacilos Gram negativos y crecen en el agar McConkey. Otro género de bacilos Gram negativos no fermentadores es el género Acinetobacter, donde el hábitat puede ser no solamente las superficies secas, sino también puede ser las manos secas del personal de salud. Sobreviven muy bien en las superficies húmedas, como ser los respiradores, los aires acondicionados, las máquinas de diálisis, pero también se ha visto, al hisopar las manos del personal de salud, se ha visto que existen bacterias en las manos secas, ¿ya? Este género Acinetobacter, después de la Pseudomonas aeruginosa, es la especie más frecuente en las salas de terapia intensiva. Es más, en el Hospital San Juan de Dios, en la terapia del San Juan de Dios, yo tenía esta bacteria tenía esta bacteria en la sala del hospital, en la sala de terapia intensiva. Este género Acinetobacter tiene dos especies, las que oxidan la glucosa y las que no oxidan la glucosa. La especie más importante oxidadora de glucosa es el Acinetobacter baumannii, y las que no oxidan la glucosa está el Acinetobacter lowfli. Son cocobacilos gram negativos
oxidasa negativos, estos no producen la enzima oxidasa y son aerobios estrictos. Como dijimos de todas las anteriores, son patógenos oportunistas que pueden producir infecciones respiratorias, infecciones urinarias, sepsis en pacientes que estén sometidos a estos procedimientos invasivos, como vemos una terapia intensiva neonatal. El género Moraxella. Esta bacteria, género Moraxella, no estas dos, Moraxella y Eikenella, que son bacilos gram negativos no fermentadores, no son intrahospitalarios. Se encuentran en algunos pacientes produciendo bronquitis, bronconeumonía, sinusitis y otitis, ¿ya? La mayoría son resistentes a las penicilinas porque producen las enzimas beta-lactamasas. El género Eikenella, la especie más importante es la Eikenella corrodens, es un bacilo gram negativo que muchas veces forma parte de la microbiota de las vías aéreas superiores, ingresando y produciendo infecciones en pacientes inmunodeprimidos que tienen traumatismo en la boca, por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía de los dientes, entonces como está en la boca puede ingresar y producir infección en pacientes inmunodeprimidos que no tienen buenas defensas para defenderse, ¿no?, de estas infecciones. Pero también se ha aislado en personas que han sido sometidas a mordeduras, porque está en la boca de los animales, sobre todo de los perros. Entonces, si a mí me muerden o me lame un perro que tiene esta Eikenella corrodens y yo tengo una microherida, ingresa la bacteria por esa microherida y puede producirse una infección de la piel, ¿no? Producen al crecer un olor a lejía, que es la lavandina, y es sensible a la penicilina. Bueno, todas esas bacterias que hemos nombrado, todos esos géneros Pseudomonas, géneros Acinetobacter, Burkholderia, Stenotophormona, Acinetobacter, todas esas bacterias ustedes las van a encontrar en el hospital, chicos. Todas esas bacterias. ¿Antes las conocían? Seguro que no. Algunos han debido escuchar de Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas Acinetobacter baumannii, pero no sabían la peligrosidad de estas bacterias. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que esté sometido a un respirador mecánico y tenga a los 4 o 5 días flemas, que tenga secreciones, que le saquen una placa radiográfica y tenga signos de una neumonía, entonces pídanle cultivo de esa secreción bronquial. Lo mismo si tiene signos de una infección urinaria porque está sometido a una sonda, o lo mismo, pídanle un urocultivo, o lo mismo, si es que está con un catéter venoso y tiene signos de sepsis, entonces pídanle un análisis bacteriológico de laboratorio. Como les decía anteriormente, estas bacterias van a crecer en el agar maconque y como son no fermentadoras de los carbohidratos, van a crecer produciendo colonias transparentes. En el laboratorio les van a decir específicamente qué bacteria es. Al hacer todas estas pruebas que ustedes no necesitan saberlas, aprenderlas, pero sí necesitan conocerlas para que sepan y valoren el trabajo del laboratorio. En el laboratorio ustedes mandan y tienen que hacer una serie de pruebas bioquímicas para indicarles a ustedes es una Pseudomonas aeruginosa, o es una Acinetobacter baumannii, o es una Burkholderia maguey, o Pseudomaguey. Hacen la oxidasa, la catalasa, el TSI, las pruebas de motilidad, los azúcares Hugh-Leyson, que son de oxidación, fermentación de azúcares, ¿no? Una serie de pruebas que a ustedes les dan luces para hacer el tratamiento a los pacientes, juntamente les dan las opciones terapéuticas, dar el antibiótico correspondiente para poder tratar y salvar a estos pacientes que están con una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque estos bacilos gram negativos no fermentadores, su hábitat natural son los lugares húmedos.
son oportunistas, producen infecciones en inmunodeprimidos, por eso es que producen infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, porque porque estas bacterias viven en el hospital, ¿no? Si viven en el hospital viven pacientes inmunodeprimidos, por lo tanto son presa fácil de estas infecciones. Y la otra característica importante que son resistentes a los antibióticos, porque ya son bacterias que han sido tratadas en otros pacientes, por lo tanto se han vuelto pues resistentes a los antibióticos. Eso sería el tema de hoy, chicos. Un tema corto, pero con, con mucha, con mucha importancia. Yo les voy a mandar fotos de pacientes en terapia intensiva actuales, ¿no? Les voy a decir a colegas o amigos que trabajan en salas de terapia intensiva, tanto de niños como de adultos, que me manden las fotos de los pacientes que tienen internados hoy para que vean los procedimientos invasivos a los cuales están sometidos estos pacientes. ¿Ya? A ver, voy a llamar lista, ¿ya? Acevedo no está. Acevedo no está. Adorno no está. Tampoco entró a práctica. Aguilera, Antesana, Presente, doctora. Apaza, Araúz, Presente, doctora. Ayala Fabiola, Valdivieso Joseph, Presente, doctora. Camacho Jorge, Chilo Yanina, Presente, doctora. a ver, Valdivieso está, Sí, doctora, estoy presente. ya. Camacho está, Chilo, Presente, doctora. Claros, Presente, doctora. Dávalos, Presente, doctora. Domínguez, Durán, Presente. Fajardo, Fernández, Presente, Franco, presente, doctora. Gómez Arce, Presente, doctora. Gutiérrez Daniela, Herbas Marioli, Presente, doctora. Laverán, López, Presente, doctora. Lozano, Presente, doctora. Mamani, Arroyo, Mamanita, Mamani, Mamani, Presente, Mamani, doctora. Presente. Cuiza está, y Mamani, También presente. Méndez Herrera, Presente, doctora. Montero Solís, Muñoz Torres, Paniagua, Presente, doctora. Paticú, Quinteros, Presente, doctora. Rosas, Presente, doctora. Sandoval Fidel, Presente, doctora. Siles Alejandra, Presente, doctora. Siles Rodrigo, Presente. Torres, Georgina, Ugarteche David, Presente, doctora. Vaca Vanessa, Presente, Valverde doctora. Dani, ¿está Vaca? Presente, doctora. Sí, Vaca está presente. Valverde Dani, Presente, doctora. Vidal Mario, Presente, doctora. Villarruel Alán, Presente, doctora. Vil Catalía, Zavala Lecena, Presente, doctora. Centeno Fernando, A2,
Aguilar, Presente, doctora. Arce Aguilar, bueno. Olmos, Arce Olmos, Arduz Cáceres, Argarañaz, Presente. Arias, Presente. Presente, doctora. Arias Daniela, Sí. Bueso Camila, Presente, doctora. Bustos, Calizaya, Presente, doctora. Cámara, Camargo, Presente, doctora. Cari, Choque, Cusi, Presente. Delgado, Durán, Flores, Galarza, González, Grájeda, González, presente, doctora. Grájeda, González, presente. sí, ya le Presente, puse doctora. presente. Grájeda está, Sí, presente, doctora. Hernani, Presente, Herrera. doctora. Chicos, estén atentos, por favor, no me hagan perder tiempo. Hernani, Presente, doctora. Herrera, Guayani, Jacome, Presente, doctora. León, Limpias, Mamani, Presente. Mamani Viviana, No, yo soy mamá y Viviana, de la y presente. Mamani Fabiola no está. Presente, Mamani Fabiola. Mamani Viviana, Medina Isabel, Michelle Mendoza, Presente. Osinaga, Presente. Oviedo, Pinto, Quenta, Ramírez, Ramos. Presente, Ri- doctora. Presente, ¿Quién? ¿Quién? Ramos Anabel. Ríos, Presente, doctora. Rivero Adrieli, Rocha, Rojas, Presente, doctora. Siles, Presente, doctora. Siles. Siles Paola, Sí. ya. Tapia Burgos, Presente, doctora. Tapia Alejandro, Presente. Ticona, Presente, doctora. Torres Araceli, Uri Mariela, Varas Alejandra, Presente, doctora. Velázquez, Presente. Villarruel, Zárate, Presente, doctora. ya. A3, Disculpe, doctora, disculpe que la interrumpa. Del A2, Arduz Cáceres, está en clase, estuvo en clase, pero no le anda el micrófono. Doctora, no me nombró a mí, Silva Cardoso. ¿qué? De la 2, Silva Cardoso no nombró, doctora. Silva Cardoso, Sí. ya. Doctora del A1 Domínguez Versati, por favor. No, ya pasó, pues estaba en otra, seguro usted, ¿no? Sí, del A2, Arduz Cáceres, está en clase, pero no le anda el micrófono. Sí, ya le Sí, puse. muy bien, gracias. Ampuero, Presente, doctora. Áñez, Presente, doctora. Aponte, Presente, doctora. Barrientos, Presente, doctora. Beltrán, Presente, doctora. Blas, Presente, doctora. Cabrera, Canaviri, Canaza. Presente, Presente, doctora. doctora Canaviri. Canaza. A ver, por favor, tienen que volver a llamar entonces. Cuando digan presente y se atrasan, digan pues presente Canaza. Presente, Cabrera Canaviri Guzmán también. está. Canaviri, Presente. Canaza, Presente. Céspedes, Presente. Choque,
Presente, doctora. Coronado, Cueto, Dorado, Estrada, Fuertes, Furlong. Presente, doctora. ¿Quién? Fuertes. Furlong, Gabriel, Presente, doctora. Galvez, Presente, doctora. González, Presente, doctora. Gutiérrez, Justiniano Ariel, Presente, doctora. La Paca, Presente, doctora. Loza, Presente, doctora. Macías, Mayón, Mamani Vilca, Mariscal Párraga, Menacho, Montero, Presente, doctora. Ortiz, Paucara, Presente, doctora. Paz Pérez, Roca Serdio Berta, Rosales Carrillo, Presente, doctora. Ruiz Natalia, Presente, doctora. Saike Paola, Presente. Saucedo Belén, Suárez Fernando, Tarqui Fabián, Tejerina Fernanda, Presente, doctora. Torres María, Torrico Fernando, Beizaga Naidelín, Presente, doctora. Velasco Uruguay, Presente, doctora. Velasco Cielo, Presente, doctora. Zabalaga, Presente, doctora. Ceballos Cardoso, Presente, doctora. Ceballos Velasco, Presente, doctora. Zurita Yujo. Bueno, chicos, ustedes dirán por qué he llamado lista. Bueno, pues ahora tenían la oportunidad en su casa todos de entrar. Entonces yo veo el interés que tienen por la asignatura los que realmente entran, ¿no? Entonces yo ya tengo una idea de quienes tienen interés. Bueno, y el rato de que pueda darles una mano, también les doy una mano, porque si no van a clases allá a la universidad, bueno, pues porque trabajan o porque no entran en el aula, bueno, cualquier cosa, ya, cualquier cosa, aunque yo nunca he sido así tan permisiva como ahora, ¿no? Pero ¿cómo no van a poder entrar? No hemos tardado ni, son las 9:20, hemos terminado la clase. De 8:30 a 9:20, son 40 minutos. ¿Cómo no iban a poder entrar 40 minutos? Perder su tiempo 40 minutos por algo que vayan a aprender, no creo que sea perder. Entonces, por eso he llamado lista, chicos, ¿ya? Bueno, que tengan un buen día de feriado y el otro grupo, nos vemos a las 10 de la mañana, el grupo A3, y con el A2 a las 11:30, ¿ya? Los demás A1, buen día de feriado. Festejen su año nuevo. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.